Desde Provea nosotros hemos insistido que las actuales autoridades no tienen ni la voluntad política ni la capacidad para investigar y sancionar violaciones de derechos humanos. Sin embargo, nosotros tenemos que convencer a la comunidad internacional de que esto es así, porque la diplomacia internacional se basa en los buenos oficios entre los diferentes estados, ¿no? Entonces siempre, por ejemplo, la Unión Europea siempre es enfática en agotar todos los mecanismos diplomáticos de disuasión antes de escalar en estos mecanismos de mayor presión. Así que yo creo que esto, lo positivo que tiene, a pesar de lo dramático de los resultados, es que el expediente cada vez es más completo, más contundente, y que el tiempo se está agotando para las autoridades venezolanas en demostrar su supuesta voluntad en investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos. Nosotros insistiremos en que esa situación no va a ocurrir. Sin embargo, bueno, pues tenemos que demostrarle tanto a los organismos internacionales como a la comunidad internacional que las autoridades venezolanas no tienen la voluntad política ni están convencidas de tomar esas decisiones. Lo primero que hay que decir es que el miedo es natural en contextos autoritarios como este, que no es algo vergonzoso, todos sentimos miedo, los defensores de derechos humanos también. Sin embargo, lo que tenemos que es tomar todas las garantías y tomar todas las decisiones para preservar nuestra seguridad y nuestra integridad en este contexto, ¿no? Que el miedo no nos paralice, que nos obligue a tomar decisiones. Y cuando una persona decide brindar su testimonio a una organización de derechos humanos o a un organismo internacional, una de las cosas que le decimos es que tenga la seguridad de que esa información va a ser confidencial, ¿no? De hecho, hay en los diferentes informes de la propia misión, hay personas que tienen un código numérico, ¿verdad?, para preservar precisamente su identidad y para que no pueda ser ubicada y ser objeto de represalias ni ella ni su familiar. Así que nosotros tenemos todo el entrenamiento y los organismos internacionales también para poder procesar y validar esa información resguardando el anonimato de las personas. Y en el caso de los funcionarios gubernamentales es la misma situación. Se preservaría la identidad para evitar que sean objeto de represalia. Entonces su seguridad se va a mantener, ¿no? Puede brindar su testimonio dando la mayor cantidad de detalles, y en el caso de que esos testimonios se publiquen, se va a tomar todas las garantías para que, por supuesto, la persona no pueda ser identificada. Entonces, hay que insistirle a la ciudadanía en este momento que este tipo de informes son lo contundentes que son gracias a los testimonios de los ciudadanos que han sido víctimas o han sido testigos. Y como la misión lo dice, en todos sus informes hay muchas situaciones por seguir investigando, pero para eso necesitamos tener las pruebas y las evidencias, entre ellos los testimonios de las víctimas. Así que el miedo es natural, pero nosotros tenemos todos los mecanismos para poder garantizar la seguridad y la integridad de las personas que brinden su colaboración a los organismos internacionales. Sí, yo creo que eso es un desafío porque la gente siente que es un problema, como tú dices, etéreo, un problema abstracto, el tema de la preservación del medio ambiente, el arco minero que está en otro estado. Pero yo creo que entonces tenemos que asumir una estrategia para hacer cercano esa problemática, por ejemplo, con el tema del agua. La situación de acceso al agua de los venezolanos va a agravar si estos proyectos de megaminería avanzan y se desarrollan en los términos en que el gobierno lo ha hecho, ¿no? Entonces yo creo que tenemos ese desafío de decirles que los problemas de generación de luz eléctrica y los problemas de crisis de servicios básicos tienen uno de sus componentes en la crisis socioambiental que tenemos en el país. Entonces yo creo que hay que ser suficientemente pedagógico para acercar estas situaciones a la gente. Hay que además utilizar un lenguaje lo más comprensible posible, saliendo de la jerga técnica. Y en tercer lugar, también acercarse a las organizaciones y movimientos de esos estados que ya han venido resistiendo contra el problema. En el caso del estado Bolívar, el estado Amazonas, el de Tamacura, hay organizaciones indígenas que se han resistido al avance de los proyectos de minería y que han venido siendo desplazadas por esta situación. Quiero recordar además que en el caso del arco minero fue muy importante que la misión recordara que esta situación de los pranatos o los llamados sindicatos tienen un origen en las organizaciones sindicales que se pervirtieron con el estímulo del gobierno venezolano. Es decir, hay que recordar que aquí durante los primeros años de Hugo Chávez se promovió la creación de organizaciones sindicales paralelas a las tradicionales. Y esas organizaciones sindicales paralelas creadas de manera artificial fueron degradándose y en el caso del sector construcción comenzaron a disputar el control de las obras para tener todos los puestos de trabajo y esa disputa generó muchos muertos y se resolvió a sangre y fuego. Bueno, cuando tuvimos la crisis del sector inmobiliario en nuestro país,
ellos comenzaron a poner su mirada, sobre todo las organizaciones del Estado Bolívar, en otras actividades que le pudieran generar ingresos y, bueno, terminaron deviniendo en la actividad minera, en los llamados sindicatos de todos los territorios indígenas. Y bueno, hemos llegado a la situación que hoy lamentablemente tiene que evidenciar la emisora independiente. Pero esta visibilización del arco minero es un triunfo de las organizaciones sociales y ambientales que durante muchos años hemos hablado de este tema y que por diferentes razones, incluyendo el discurso ambiental o el discurso ecológico que tiene el gobierno, no logramos posicionar a nivel regional en la discusión que hay sobre los proyectos extractivos. Porque este ha sido un gran debate de los movimientos sociales en América Latina, las consecuencias de la megaminería, y por diferentes razones el tema venezolano no entraba en ese. Entonces yo creo que este informe nos ayuda a que la región, a que las organizaciones sociales y ambientales que están discutiendo este tema a nivel continental también pongan su mirada sobre nuestro país.